clases con el doctor Darío Kuliski, que es médico, doctor en medicina, profesor adjunto de farmacología de la Universidad de Buenos Aires y médico del Hospital Fernández. Así que los dejo con el doctor para la clase de hoy. Bueno, muchas gracias, Florencia. Bueno, para mí es un honor dar clase en este curso. Muchas gracias al Servicio de Toxicología del Hospital Gutiérrez, en especial a la jefa, la doctora González Negri. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es de interés para salud pública, que es interacciones medicamentosas. Este tema seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, lo han cursado en Farmacología 1, pero de la manera que uno lo ejerce médicamente es algo distinto. Y yo creo que todos, aunque no se dediquen a farmacología, ejercen este tipo de decisiones todos los días cuando los pacientes vienen con 2 o más medicamentos. Esta clase sirve para farmacología y también para toxicología, y vamos a ver ahora por qué. Como dijimos recién, es importante desde el punto de vista de la salud pública porque hay más de 15.000 interacciones medicamentosas conocidas y afortunadamente son pocas con repercusión clínica. Nosotros en este momento hay muchos software de interacciones farmacológicas y habitualmente uno incluye el nombre de un medicamento y le suma el nombre de otro medicamento y le sale el tipo de interacción que puede haber. De todas formas, es raro que de esa interacción que surge aparezca alguna situación adversa o alguna situación de potenciación, ¿sí? Pero ¿cuándo son importantes estas interacciones? Uno, cuando generan un aumento o disminución de la eficacia. En el caso de la disminución de la eficacia, hay medicamentos que tienen un bajo rango terapéutico, por lo cual si bajamos un poquitito la eficacia ya prácticamente no actúa, por ejemplo, ciertos antibióticos. Y si hay un aumento de la eficacia, a veces ocurre que son drogas potencialmente dañinas en el sentido de que pueden generar efectos adversos, y ya es el segundo punto. Por ejemplo, los anticoagulantes, por un aumento de su efecto, que generan un efecto adverso que es precisamente una anticoagulación muy pronunciada. Y después cuando pueden generar un efecto adverso potencialmente fatal, como por ejemplo los anestésicos, los barbitúricos y otras drogas que conocemos. Las más peligrosas son las que involucran drogas con diferencias muy estrechas entre el potencial terapéutico y el potencial tóxico. Desde el punto de vista farmacológico, lo que más nos interesa es el índice de seguridad de ese tipo de drogas. Desde el punto de vista clínico es lo que llamamos la ventana terapéutica, que es la diferencia entre la dosis tolerada y la dosis mínima efectiva. Entonces, ese rango que nosotros conocemos como ventana terapéutica es lo que nos sirve para identificar cuáles de las drogas son las más peligrosas. Entonces, las interacciones adversas, las interacciones las clasificamos en adversas o beneficiosas. Y estas pueden ser farmacéuticas, por ejemplo, cuando ocurren antes de entrar al organismo. A veces hay combinaciones que hacen los laboratorios que no son combinaciones muy felices y que generan una reducción posteriormente en la acción de una determinada droga. A veces son los mismos pacientes los que a través de la administración dificultan ciertas funciones que después tienen que desarrollar las drogas. Esto se ve muy comúnmente en los polimedicados, en los ancianos, por ejemplo, que tienen que comer ciertas papillas cuando tienen trastornos neurológicos, etcétera, y que realmente aplastan los medicamentos, le ponen 3 medicamentos en una cuchara con algún espesante y después el efecto termina siendo muchas veces completamente distinto del buscado. Después están las interacciones farmacocinéticas, donde siempre puede llegar a haber
problemas en absorción, en distribución, en metabolismo y en excreción. Las más importantes son precisamente las que se producen a nivel del metabolismo, pero las que se producen a nivel de la absorción son las más fácilmente evitables. Después están las farmacodinámicas, donde puede darse agonismo, puede darse antagonismo o puede darse una regulación en más. Y después están las de mecanismos desconocidos, que son las que habitualmente conocemos como idiosincráticas, que a veces tienen que ver con mecanismos que no conocemos o con mecanismos muchas veces inmunológicos. Dentro de las interacciones, una de las más frecuentemente mencionadas en los artículos son precisamente estas, las metabólicas, y que el sistema metabolizador más importante que tiene el organismo para las drogas es el hepático a través del sistema citocromo P450. Entonces hay interacciones que se pueden dar en la primera fase del metabolismo, que es precisamente por donde pasan por este sistema enzimático microsomal, que lo vemos acá en el ejemplo como droga B y droga C que interactúan, y después también puede haber interacciones en la fase 2, que son interacciones menos frecuentes, donde es la etapa de las transferasas, y ahí como vemos puede ser entre la droga A y la droga B. Entonces el 80-90% de los problemas metabólicos se dan en esta fase 1 del metabolismo y un 10%, 10-15% en la fase 2. En referencia a este sistema P450, puede haber inhibidores, puede haber inductores. Generalmente la inhibición es rápida, es un problema enzimático que tiene que ver con la función. Pero los inductores muchas veces no tienen que ver con la función, sino que tiene que ver con la cantidad, con la síntesis de inductores, por lo cual son mecanismos más lentos. Los sustratos habituales para esta inducción o inhibición son muchas veces drogas de bajo rango terapéutico, como la teofilina o la clozapina, y después drogas que son, digamos, más seguras, como el losartán o como el omeprazol. Y los inhibidores más potentes que conocemos son la isoniazida, la simetina, el fluconazol y la eritromicina, pero también hay una quinolona, que es un potente inhibidor como la ciprofloxacina, un antidepresivo como la fluoxetina y un antiarrítmico como la amiodarona. Y dentro de los inductores más importantes está la rifampicina y anticonvulsivantes como el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina. Hay que tener en cuenta y recordemos que los inductores que van a actuar sobre el citocromo P450, recuerden que son inductores metabólicos, por lo cual esas drogas van a tener mayor metabolismo. Ese metabolismo muchas veces hace que estas drogas se inactiven, pero en otros casos hacen que las drogas se activen o generen metabolitos activos y entonces aumenta su toxicidad. Hace unos años, a través de diversos organismos internacionales, en el año 2004 específicamente, se clasificó las interacciones en 5, y que son las que ustedes ven habitualmente que manejan los software de interacciones farmacológicas, A, B, C, D y X. Entonces, las más comunes son las B, interacciones sin riesgo. Las A son que no hay interacciones conocidas, es más rara de encontrar. Y después las más complicadas son las X, que es evitar la administración conjunta y que es la que nosotros habitualmente tendríamos que tener en mente todo el tiempo como para evitar problemas a los pacientes. Y dentro de
los principales efectos adversos que se dan producto de las interacciones adversas está la hepatotoxicidad. Y esta toxicidad se da principalmente a través de la vía del sistema citocromo P450. Tengamos en cuenta que es un sistema con una diversidad genética muy importante, donde hay polimorfismos, donde se producen muchas veces cambios en la actividad enzimática, sobre todo en los inhibidores, y muchas veces se da lo que se llama una inhibición competitiva, que hace que cuando uno da o administra una droga, compite de manera directa, cabeza a cabeza, con otra droga, y muchas veces no es que una es más competitiva que la otra o una desplaza a la otra, sino que ambas se desplazan. Entonces hay distintos patrones de injuria hepática que conocemos. El más común es el del daño hepático por tipo hepatitis, por ALAT y ASAT elevadas, y entonces habitualmente consideramos que más de 3 veces el nivel superior normal es una hepatotoxicidad, o 2 veces superior al normal la ASAT, y la bilirrubina 2 veces el nivel superior normal, con cualquier nivel de elevación de ALAT o ASAT. Y particularmente la elevación de la bilirrubina total tiene otra injerencia, otro peso en la injuria hepática respecto a la elevación de las enzimas hepáticas ALAT y ASAT. Es así que hay distintos patrones histopatológicos de la hepatotoxicidad, y tenemos el más común, que es el el hepatítico, que es tipo viral, como el caso de la isoniazida, puede ser focal, como en el caso de la aspirina, o puede ser una hepatitis crónica, como en el caso de muchos antiinflamatorios, ejemplo el diclofenac. Después también es común la necrosis zonal, en el caso del paracetamol. Después también el patrón colestático, en el caso de la clorpromacina, que es más ductal, en el allopurinol, que es más antiinflamatorio, y un colestático blando, como en el caso de los anticonceptivos orales. Después hay un patrón puramente esteatóxico, microvesicular, como en el caso de la aspirina, el macrovesicular, como en el caso del paracetamol, pero también lo vemos con metotrexato. Los corticoides también pueden producir una esteatosis más generalizada y difusa, y el hormonal por tamoxifeno. También hay un patrón de tipo granuloma que se puede ver con la isoniazida o con el allopurinol, y el venoclusivo, como por ejemplo por los anticoagulantes orales. Les traje esta foto para que recuerden y lo tengan bien gráfico, que el jugo de pomelo es un importante inductor enzimático, por lo cual a las 4 horas de la ingesta va a actuar en un 47% sobre la citocromo P450 3A. Disculpen, yo dije inductor, es inhibidor enzimático. Tengamos en cuenta que simplemente cuando uno le dice al paciente que puede tomar cítricos, y particularmente un jugo de pomelo, ya es suficiente para que a las 4 horas la forma 3A de la citocromo P450, que es la más común, esté inhibida en un 47%. Y esto persiste por hasta 48 horas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para disminuir el riesgo de las interacciones adversas? Por un lado, tratar de individualizar la dosis. A veces se puede, a veces no se puede. En pediatría, a través del peso dosis. En el caso de los adultos es como más limitado, pero igualmente tendríamos que empezar con la dosis mínima efectiva. Nunca tenemos que utilizar un fármaco sin estar lo suficientemente informados, por lo cual el próximo antihipertensivo que está por salir, que lo prueben otros, no nosotros. Y evaluar los factores de riesgo que tiene cada paciente para las interacciones adversas,
y para cada droga que utilice ese paciente. Por otro lado, utilizar un número limitado de fármacos. Si hay una patología en la cual podemos utilizar un fármaco en vez de 2 o en vez de 3, utilicemos uno. Y también debemos realizar una búsqueda, una vigilancia acerca de la detección precoz de interacciones y de efectos adversos. Para eso tenemos que conocer precisamente de la droga. Bueno, este trabajo fue publicado hace unos 20 años aproximadamente. Es un trabajo sencillito, pero que de alguna manera es muy gráfico porque nos habla acerca de la polifarmacia que existe en los pacientes más añosos. Y esto de alguna manera es algo que nosotros deberíamos tenerlo en cuenta en la prescripción en geriatría, en clínica médica y en todas las especialidades que atienden pacientes mayores, porque a mayor cantidad de drogas que utilizamos es mayor la cantidad de interacciones posibles y el crecimiento de esto es logarítmico, como muestra este gráfico. Entonces hay factores de riesgo para la polifarmacia que son muy frecuentes y también ustedes van a ver que son bastante obvios, pero que conviene repasarlos. Tengamos en cuenta que para la OMS, polifarmacia es la ingesta o la administración de 3 o más medicamentos en menos de 6 meses de manera concomitante. Entonces, cuéntenme cuántos mayores de 65 años no reciben 3 o más medicamentos en menos de 6 meses de manera concomitante. Por lo cual, los factores de riesgo son la edad mayor de 65, ser mujer, la raza blanca, las numerosas visitas médicas a distintas especialidades, esto se da en mucha gente grande, 3 o más enfermedades que afecten más de un órgano o un sistema, la automedicación y el bajo nivel educativo. Esto está basado en estos estudios que yo le estoy contando. En el futuro puede ser que aparezcan otros estudios que digan otras cuestiones. Pero bueno, poblacionalmente es mayor en las mujeres, es mayor en la raza blanca y obviamente es mucho más acentuado en los mayores de 65. Por un lado, porque tienen más patología, y por otro lado, porque la ancianidad está muy medicalizada, se requiera o no se requiera medicación. Y después hay dos conceptos que son contrarios y que son, uno, la subutilización, que es cuando un paciente realmente requiere un tratamiento y por distintas cuestiones culturales o de falta de acceso no lo utiliza. Eso puede ocurrir con medicamentos muy simples como antihipertensivos o drogas utilizadas en la diabetes, en patologías muy prevalentes o en patologías más raras. Y después está el nihilismo terapéutico de la gente que dice yo estoy bien, no voy a utilizar ningún medicamento, y es exactamente lo contrario a la polifarmacia. En ese caso no va a haber interacciones medicamentosas, pero vamos a presenciar la evolución natural de una enfermedad. Bueno, esto es básicamente lo que yo les quería contar. El tema es sencillo para dar una clase, es muy complejo para estudiarlo, para analizarlo y para ejercerlo. Requiere que por lo menos uno conozca las drogas que utiliza. Si uno hace medicina interna, evidentemente la cantidad de drogas que va a tener que recordar son mucho más grandes. Y si uno maneja una especialidad, precisamente va a tener que conocer al pie de la letra cada uno de los medicamentos que utiliza, como para poder ponderar el peso de las interacciones que pueda haber entre un grupo terapéutico y otro, de tal manera que en cualquier especialidad que uno haga, tiene que reducir la cantidad precisamente de medicamentos por esto mismo que veíamos. A medida que uno aumenta la cantidad de drogas que utiliza, fíjense que se dispara notablemente la cantidad de interacciones medicamentosas que puede haber, que
en muchos casos no van a ser nocivas, pero en otros casos sí, y pueden estar dadas o por la falta de eficacia o por la presencia de efectos adversos, que en muchos casos pueden llegar a ser letales. Así que, bueno, estoy dispuesto para las preguntas que les surjan. Bueno, muchas gracias, doctor. Es súper importante este tema. A nosotros nos consultan un montón eh, por las hiperamoniemias por ácido valproico. Y muchas veces los mismos profesionales que la indican el ácido valproico no tienen conocimiento de que puede eh, pasar esta patología y a veces como dan síntomas muy en específicos, las encefalopatías hiperamoniémicas, se medica por ahí una condición pensando que es psiquiátrica en realidad el paciente está encefalopático y bueno, pasa un montón con el tema de los efectos adversos y las interacciones, así que es súper importante. No sé si alguno de los que está presentes tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. Sí, lo que decía Florencia, el ácido valproico en este momento es una droga muy utilizada y, y está, mi impresión es que está sobreutilizada. Donde el conocimiento que hay del ácido valproico a través de los años es grande, pero justamente lo que mencionás respecto a la hiperamoniemia no es algo que circule demasiado entre los psiquiatras ni entre los neurólogos, que son los que más utilizan el ácido valproico. Eh, lo cual me parece muy interesante que del lado de ustedes, los toxicólogos, haya, y de nuestro lado también, de la farmacología, una educación hacia psiquiatras y neurólogos respecto a los riesgos que hay con el uso de esta droga, porque los inconvenientes que se ven son más frecuentes de lo que uno cree, tanto en el Fernández como, digamos, ustedes en el Gutiérrez también lo ven, y bueno, realmente es prevenible en muchos de los pacientes y como todos los efectos adversos, menos los idiosincráticos, que es muy difícil de poder preverlos, pero en general los ya conocidos, bueno, podemos pensar un poquito antes y anticiparnos. Y los que inevitablemente van a ocurrir, porque cuando uno administra un medicamento hay efectos adversos muy comunes, por ejemplo, cuando uno da una benzodiazepina, es lógico que muchos de los pacientes vayan a tener somnolencia. Cuando uno da, supongamos, pregabalina, algunos pacientes pueden tener algún trastorno cognitivo asociado. Cuando uno da un diurético, muchos pacientes van a tener una hiponatremia o una hipocalemia. Eh, Cuando uno da un beta bloqueante, muchos pacientes van a tener extremidades frías y se van a sentir cansados. Cuando uno administra un antiinflamatorio o un esteroide, algunos pacientes pueden tener epigastralgia, otros pueden hacer gastritis, otros pueden hacer una hemorragia digestiva, por lo cual también el hecho de que nosotros demos medicamentos, indiquemos medicamentos, es apropiado que le anticipemos al paciente, no al prospecto entero, pero sí, digamos, lo que el paciente podría tener como efectos adversos más comunes, ¿sí? Eso sería bastante prudente al momento de indicar un medicamento. Parece que hay alguien que levantó la mano. Sí, no sé si alguien quiere comentar algo. Creo que era Carolina. Bueno, parece que no. Se arrepintió. Sí. Bueno, Bueno, cualquier cosa que duda que surja, me avisan y lo respondemos por otra vía. bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, un placer. Nos vemos. Nos vemos.